que si somos capaces de transmitir a nuestros hijos los valores que son de todos, seas religioso, no seas de derechas o de izquierdas, el respeto a los demás, sentido de la responsabilidad, se dice la cultura del esfuerzo, el saber distinguir lo que es el bien y lo que está mal, que son lo mismo lo que está bien y lo que está mal en el mundo real que en el mundo virtual. La empatía, clave cuando hablamos de ciberbullying, la empatía, el saber ponerse en el lugar de los demás para sentir como propio aquello que puede estar sucediendo a un compañero. Si somos capaces de transmitir esos valores, evidentemente van a tener nuestros hijos una predisposición natural al bien y un rechazo también natural al mal. Por lo tanto, que sepamos que es la gran inversión de la sociedad. Las tecnologías ya han llegado para quedarse, es decir, esto es un proceso irreversible y cualquier intento de ponerle puerta al campo será eso, ponerle puerta al campo. Esto es el lugar que van a ocupar y la extensión de ese lugar que van a ocupar, porque lo van a ocupar indefectiblemente, hagamos lo que hagamos. Que en sí la tecnología no es buena o mala, pero la aplicación de la tecnología sí es buena o es mala, nunca es neutral, nunca es neutral. Y la defensa está en el usuario. Cuando se persigue al infractor o al depredador, en el caso de los infractores ya muy, digamos, tremendos, el mal ya está hecho. Es decir, decirle a un chico de 16 años no cuelgues tus datos en internet, un chico que tiene un smartphone que cuando ve algo que le gusta le hace la foto y automáticamente le da al me gusta, lo sube al Facebook o al 20. El FBI en las charlas que dan los colegios ya ha dejado de dar los consejos que decíamos siempre de ten el ordenador en el comedor, si ya nadie tiene ordenador en el comedor, si todo el mundo tiene tablet y móvil. Ha dicho no de tus datos personales, nuestros hijos tienen su vida entera en el Facebook, en sus redes sociales. Entonces ya los consejos son mucho más explícitos. No hables de sexo con alguien que no conozcas. No hables, si alguien te propone sexo, bloquéalo y no lo conoces. O sea, ya es como decir, mira, lo otro ya vamos a asumir de que no lo van a hacer nunca. Vamos a ir especialmente a, lo primero, a los colectivos más vulnerables y lo segundo, a esos chicos que pueden ser más vulnerables, vamos a decirle claramente, oye, esto es lo que te va a ocurrir, es por lo menos, si vas a hacer todo lo anterior, por lo menos esto último, o sea, hablar de sexo o mandar una fotografía tuya desnuda, no la hagas ni aunque te creas que se la estás mandando al mismo Justin Bieber. Creo que es la primera generación en la historia de la humanidad que sabe más que sus padres sobre algo. Es la primera vez que son los padres los que se dirigen a sus hijos a preguntarles, a pedirles cómo se cambia la melodía del smartphone. Es la primera vez que son los mayores los que se dirigen a los pequeños para decirles cómo puedo encontrar tal o cual cosa. Es la primera vez que se les pregunta, oye, ¿cómo se programa el DVD o cómo puedo grabar lo que hay esta noche en la tele? O búscame tal o cual cosa en internet, ¿no? Es que deberíamos tener padres formados o con conocimientos suficientes como para educar a esos niños. Y no los tenemos. Mayoritariamente los adultos no están preparados para esa situación. Y la segunda cuestión importante es que deberíamos tener profesores, que son los que se pasan la mayor parte del día con ellos en las aulas interactuando, preparados para transmitirles información sobre el uso correcto de las TIC y también para implementar el uso correcto de las TIC en el aula. Es decir, tenemos un problema grave, pero no lo tenemos con los menores, lo tenemos sobre todo porque los adultos no estamos preparados ni nos estamos preparando para formarles, ¿no? Tanto en el bullying o en el fenómeno del ciberbullying se comprenden una serie de delitos muy variados, fundamentalmente delitos contra la libertad y seguridad. Ha bajado los delitos de acoso escolar convencional y por el contrario ha subido todos aquellos delitos cometidos a través de las TIC. Desde el momento en que los padres le compran a sus hijos un teléfono smartphone para tenerlos localizados y demás, pero con una aplicación gratuita, pues el control que se puede tener sobre eso, pues bueno, es muy relativo. El menor se le exige una responsabilidad y también una responsabilidad patrimonial para los padres, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que esa responsabilidad es distinta a la de un adulto. ¿Cuáles son las actuaciones? Desde luego no existe una impunidad. Ahora bien, la respuesta no es la misma a la de un adulto. Y por mi propia experiencia y por lo que ponen de relieve las propias fiscalías, la mayor parte de las conductas se resuelven a partir de soluciones extrajudiciales, las llamadas soluciones extrajudiciales del artículo 19 de la ley, conciliación, reparación. Yo creo que en ninguna otra fase de la humanidad había sucedido el fenómeno
de que los padres o los profesores, que somos los llamados a ejercer la autoritas sobre los chavales, estamos desbordados porque los alumnos saben más que nosotros. Los hechos demuestran que en el año 2020 todo el mundo va a estar conectado a Internet. Luego eso es inevitable y poner puertas al campo, por decirlo coloquialmente, lo veo sumamente complicado. Entonces, asumiendo que ese fenómeno está instalado, que el fenómeno de las redes sociales va a condicionar a nuestros menores en el mejor sentido, pero también con sus riesgos, ¿qué mecanismos se les ocurren a ustedes para implicar más a los padres? Porque al final, cuando un chaval tiene un problema, lo peor que puede suceder es no confiar en el padre o en el profesor para que le ayude a resolver ese problema. Tenemos que transmitir desde la temprana edad de las personas cuestiones básicas, y una muy fundamental es el respeto. Como las personas, como estemos educando en la falta de respeto al otro, al final esa bola cada vez más grande y al final es tan grande que no podemos controlar. Las propuestas para mí son muy sencillas y son 3, que seguramente ya se han hablado antes, todas encuadradas en la prevención, que es educar, formar e informar. Hay cuestiones que afectan a derechos fundamentales del otro. Tenemos que comunicar la intimidad, que no se puede extralimitar el uso de esto afectando a la intimidad del otro, la privacidad de las comunicaciones. Tenemos que, entiendo yo, también educar, tenemos que formar a formadores, personas, profesionales que se dedican a esta materia, que estén actualizados en su formación actualmente, que haya reciclaje, y tenemos que informar. A veces los padres no saben que sus actos delictivos, delitos o faltas cometidos por sus hijos, tienen consecuencias civiles de responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta los abogados e informar también al menor y a los padres, porque dentro de esa información está el interés del menor también, que goza y es titular de derechos. Las reglas del juego son las que están, la Constitución no distingue entre mayores y menores de edad, por lo tanto, tanto los mayores como los menores tienen el derecho a ser defendidos. Y hasta que no solucionemos el problema de formar a los padres, ninguna propuesta será eficaz para que los niños eviten el peligro de un uso inadecuado de la tecnología. Solo a través de una buena formación de los padres conseguiremos una buena formación de los hijos. Si pensamos que podemos evitar el peligro de las TIC prohibiendo su uso a nuestros hijos, cometemos un gran error. Los niños buscarán la forma de acceder. Si no es en el hogar, sorteando las protecciones que hayamos puesto, será en casa de un amigo, será en casa de un vecino, de un compañero de clase, y si no, será a través del teléfono móvil, que estará al alcance de los niños cada vez en edades más tempranas. El conocimiento que van alcanzando los niños progresivamente en el uso de las TIC avanza mucho más rápido que el conocimiento que puedan ir adquiriendo los padres en lograr la formación para acompañarlos en este camino. Por eso es tan importante que los padres se formen en ese sentido. O sea, es inconcebible que nos preocupe con quién van nuestros hijos y no nos preocupe qué están haciendo en casa desde Internet, donde se pueden hacer cosas maravillosas o cosas muy dañinas. Pues mi propuesta como penalista, que es la condición en la que me traen, es lamentablemente la de penalizar, porque yo también soy consciente de que el Código Penal no es la regla con la que se deben resolver todos los problemas, y además creo que soy bastante crítico en determinados foros acerca de esa repenalización permanente de conductas que están entrando y saliendo del Código Penal en función de casos. Hemos ido cambiando de criterio en función de noticias, en función de telediarios. Cada vez que hay una noticia que pone de manifiesto un delito pues realmente atroz, una lacra social que se ha puesto de manifiesto en la ejecución de una comisión de un hecho delictivo, una noticia espeluznante que afecta a toda la colectividad. La primera respuesta es: vamos a criminalizar, vamos a subir las penas, vamos a cambiar los delitos, vamos a incrementar el número de autores. Pero si eso solamente es una mención para tranquilizar conciencias y luego no tiene efectividad práctica, los tipos son demasiado abiertos, demasiado imprecisos, demasiado inseguros, a la hora de su aplicación práctica no sirven para nada. Y eso no es la instancia en la que tenemos que quedarnos. Yo no quiero una penalización de esas conductas solo a efectos de tranquilidad de conciencia, sino una penalización efectiva. Y también hay otras medidas de intervención administrativa sobre las páginas, la Agencia de Protección de Datos. Hay otras instancias y procedimientos civiles para protección de imagen, de derechos al honor de menores y mayores, que pueden actuar adecuadamente para la difusión de hechos, de noticias, de páginas, de fotos, que son atentativas a bienes jurídicos de mayores y menores.
porque las situaciones entre las que nos enfrentamos tienen que ser combatidas desde los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones, y eso nos impide considerar delitos algunas conductas que se recogen cotidianamente pero que no se adecúan a la letra de la ley actualmente vigente, y a través de mecanismos de investigación para los que las fuerzas de seguridad y para los que el Ministerio Fiscal tienen que estar previamente habilitados. Y en particular dos ámbitos de estas agresiones a las que me estoy haciendo referencia. Por un lado, la protección de un aspecto de la intimidad que está lesionándose de una manera cada vez más brutal por la vía de la libertad de difusión de las comunicaciones, y por otro lado, la indemnidad sexual de los menores, que ya no tiene coto, porque se puede agredir de tantas maneras que el Código Penal actual, que piensa en la presencia física del menor con el mayor y el ámbito de cercanía física, han quedado superados. Por otro lado, la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que nos tiene que habilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Ministerio Fiscal y a los jueces para que realicen seguimientos y para que tomen medidas cautelares. Ya no estamos hablando solamente de lo represivo, también de lo investigativo. Para adoptar medidas cautelares de persecución de los delincuentes o incluso de cierre cautelar de determinadas páginas donde se exponen, en la parte que expongan, contenidos pedófilos, hay que tener una habilitación legal. Y en muchas ocasiones esta expresión fácil de la posibilidad que tienen los jueces de cerrar esas páginas no está en la ley, con lo cual nos encontramos con un límite legal. Los jueces no pueden ir más allá de lo que las normas están autorizando. La reforma tiene que estar también orientada a la dotación de medios a las fuerzas de seguridad, a los fiscales y a los jueces, para que puedan intervenir directamente en el seguimiento de las páginas web, porque es muy fácil que los servidores donde se alojan los centros de decisión de esta difusión de tecnologías agresivas estén fuera de España, lo que genera un problema competencial pues un poco absurdo, pero real, que es que hay que dirigirse a la autoridad del otro país para que ordene la ejecución de estas medidas cautelares que el juez adopta. En cuanto al papel que juega la industria española, en cuanto a la protección de los menores, sí hay que decir que la Comisión Europea propuso y trabajó durante tiempo en un convenio que suponía una serie de compromisos por parte de la industria para proteger a los menores en el uso de las TIC y especialmente en el uso de la telefonía móvil, ¿no? Bueno, pues es verdad que muchas de estas operadoras y parte de esta industria elimina incluso contenidos que no entran dentro de lo que podríamos considerar ilegal, pero que sí que consideran y comparten la idea de que son nocivos para los niños. Es decir, ellos mismos eliminan, o incluso antes de crear un espacio gratuito en sus espacios, ellos especifican: si usted va a crear este espacio para volcar contenidos que promuevan trastornos de la conducta alimentaria o cosas por el estilo, que sepa que pues podemos bloquearle inmediatamente el sitio, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de espacios que fueron cerrados por una decisión de una empresa que dijo se acabó, hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí vamos a empezar de cero porque vamos a controlar esto desde el momento en el que alguien sube un contenido a nuestros servidores, ¿no? Nosotros hace años que planteábamos un problema importante de denominación, ¿no? El que cuando un menor está en una red social solo tenga la posibilidad de tener amigos o no, genera un problema, y es que el menor va a tender a aceptar como amigo a conocidos, porque si no, no los acepta. Y al final va a conferir a esos amigos características propias de sus amigos de verdad, aunque no lo sean. Pues algunas redes como Twenty en concreto han creado una nueva figura que es la del contacto, de tal forma que los menores pueden añadir a su red social a gente que conocen, con la que tienen contacto, pueden chatear con ellos, pero esas personas no van a acceder a su información personal, ni a sus fotografías ni a sus muros, ¿no? Entonces creo que es importante que redes sociales, en este caso Twenty, pues lleven a cabo iniciativas así. A nosotros nos están quitando muchos problemas. Ahora cuando llegamos a los colegios para hablar sobre seguridad es muy fácil decirles: mira, no se trata de que borres a 100, es que los puedes convertir en otra figura distinta, que es la de contacto, van a seguir hablando contigo, pero no te vas a tener que preocupar de que vean o no vean determinadas fotos, ¿no? Y en la certeza de que queda mucho por hacer, pues no me queda sino agradecer a Legalitas, en este caso a mi buen amigo Alfonso Carrascos aquí presente, porque esto ha sido una contribución claramente en beneficio de la protección de los menores, con una máxima para que la libertad esté garantizada en Internet, y Internet es claramente el futuro y el presente.
Para que esa libertad exista de verdad, solo existe o solo puede soportarse en una máxima, y es en el de la seguridad. Internet solo será libre si es fiable, y para que sea fiable de verdad, pues hay que poner en marcha todas y algunas más de las cuestiones que aquí se han planteado. Así que muchísimas gracias.